Damos comienzo a la mesa redonda, donde participarán los ponentes que fuimos escuchando a lo largo de la mañana. Quiero comentarles que fuera de programa se incorpora a la mesa redonda don Antonio Álvarez Pinilla. El señor Álvarez, a pesar de que en los últimos años se dedica a la actividad bancaria, es por profesión y por vocación un especialista en economía agraria de la Universidad de Oviedo. La mesa redonda estará moderada por don Germán Alonso García. El señor Alonso es licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad de León y ha realizado el máster en Gestión Técnico-Económica de Explotaciones Lecheras por la Universidad Autónoma de Barcelona y el máster en Gestión de Empresas Alimentarias de la Escuela de Negocios CaixaNova. Tras acumular conocimientos y experiencia en varias empresas del sector agropecuario, actualmente es el responsable técnico de alimentación de Delagro. Y a él le cedemos la palabra. Buenas tardes y bienvenidos al espectáculo. Todos estábamos esperando este momento y ha llegado, y cuanto menos hable, muchísimo mejor, porque los ponentes, cada uno en su área, son auténticos expertos y tienen muchísimo que decir, y nosotros además queremos escuchar mucho más. Así que, por favor, los componentes de la mesa redonda. Como Jesús, ¿vale? Vamos a empezar, hay muchos temas que tratar y quiero empezar por una serie de preguntas que han quedado pendientes a cada ponente, o a casi todos de ellos, y voy a empezar pues por orden de presentación. Inicio con Edelmiro. Edelmiro, tengo aquí unha pregunta para ti. A persona propón o seguinte: falando dun sector absolutamente estratégico, non sería lóxico no beneficio común a expropiación das terras igual que se fai para a construción de infraestructuras? Refírome ás terras abandonadas. Bueno, isto eu interpreto como unha provocación, e aínda que a miña parte da miña vida política xa estou prexubilado e, por lo tanto, podría permitirme luxos, a miña moderación intelectual léame a decir o seguinte: eu creo que partindo de que temos un problema, sendo breve,
de como solucionamos a ecuación de que poñía a mañá as terras de 1.600.000 propietarios poñer a disposición de 40.000 explotacións como máximo, eu son firmemente partidario de non tocar a distribución da propiedade e, en cambio, si tocar o que vai asociado aos dereitos de propiedade. E, por lo tanto, eu creo que o da expropiación é un xesto máis estético e para a galería que de efectividade real. Sobre todo porque nos levaría a cuestión de onde poñemos a fronteira de terras abandonadas que permitan xustificar a expropiación. E, en cambio, é bastante máis fácil establecer sancións graduais en función dun grau de abandono máis, é dicir, unha función continua, en vez de o todo ou nada. Entón, eu, por responder con claridade, creo que para facer a tortilla do futuro necesitamos romper ovos, pero non romper ovos da avestruz cando o que temos é unha galiña ou unha perdiz. Por lo tanto, xogaría moito máis con penalizacións en forma non tanto de impostos, amañá non poden argumentalo. Por que non son partidario dos impostos? En algún momento cheguei a escribir, cando era máis novo, algo apoiando eso. Pensando despois por unha razón de eficacia na xestión. Un imposto sobre 1.600.000, potencialmente, 1.600.000 propietarios, 11,4 millóns de parcelas, co que contabiliza o catastro de rústica, gastarías máis en funcionarios para xestionar ese imposto do que podrías ter como eficacia. Entón, son máis partidario de medidas, eso sí, contundentes de ordenación de usos do solo, hai ser moi estrictos, prohibición de certo tipo de prácticas nas terras e penalización contundente das terras abandonadas, onde se detecte igual que a Guardia Civil que vas a 170 onde terías que ir a 120. Creo que xa fuche bastante claro a mañá na túa exposición sobre este tema e ahora quedou puntualizado. Creo que sin risco para tu futuro político. Se pode intervir. Prefería que as preguntas foran... Ese tema entramos. Como é o Sineiro con ganas de entrar rapidamente, dúas preguntas concretamente para ti. Unha referente respecto a isto. Analizar ventaxas de fusionar toda a forza cooperativa galega nunha única empresa competitiva e con capacidade de integración da industria láctea. Se te piden... Eso depende, en primeiro lugar, das cooperativas. É dicir, eu durante moitos anos defendín a formación dun grupo lácteo galego e existiron moitas posibilidades, desde a primeira crisis de Larsan adiante. Probablemente agora se carece, digamos, de unha base o suficientemente forte como para montar un grupo lácteo galego, pero en cambio sigue sendo moi importante unha estruturación da industria láctea en Galicia. Eu penso, cara ao futuro, se me pide a miña opinión, eu confío máis na capacidade dos ganadeiros de adaptarse ao novo sistema que a propia capacidade da industria en general, non de industrias particulares, en adaptarse á nova situación. E penso que este é o verdadeiro punto débil do sector lácteo en Galicia. Non penso que hai moitas dificultades para o futuro, si é que o sector lácteo galego sobre todo está caracterizado porque é o principal aportador de marcas blancas ou marcas de distribución ao conxunto do sector lácteo español. Eu confío que algunhas iniciativas novas que se están formando, que se están impulsando por parte fundamentalmente dun grupo reducido de cooperativas, que salga adiante. E lamento moitísimo o ensaio feito con gaseosa de alimentos lácteos, no que significa pois de pérdidas económicas e sobre todo de pérdidas para os ganadeiros que estaban asociados a esas cooperativas. Non sei se con eso falei o suficiente. Penso que foi un dos problemas máis gordos que podíamos falar do sector lácteo en conxunto durante os últimos 20 ou 30 anos foi, en primer lugar, debatir demasiado sobre as cuotas e non debatir sobre a terra, que sigue sendo un problema pendiente, e non debatir e non actuar sobre a industria láctea en Galicia. Puleva no seu momento tuvo crisis, o goberno andaluz axudou a reflotar Puleva, Capsa tuvo crisis, e de feito non só interveu o goberno asturiano, senón que a Caixa Rural e a Caixa de Asturias convertiron parte da deuda en participacións de Capsa, e único no seu momento Iparlá tivo axudas e moi cuantiosas por parte do goberno vasco e navarro, e aquí
que prácticamente todos os gobernantes falaron de que o sector lácteo é estratégico, é o único territorio onde a crisis de Arsa acabou sendo un desastre, e eu me acordo que lle pasei os papeles e nos axudamos a darlle liquidez a Arsa, e foi o único recado que lle deixei ao meu sucesor, o conselleiro Romai. Despois, Lactaria Puleva, que en principio foi unha boa integrar Lactaria, en Leima, por un problema de liquidez, non por un problema de viabilidade, se perdeu e acabou integrado en Puleva, e o mismo pasou a Leite Celta, cando ahora está integrada en Lactogal, e eu penso que desa maneira, de alguna maneira se cortaron as posibilidades de formar ese gran grupo lácteo galego, porque é moi difícil formalo a partir de empresas de menor dimensión. E eu penso que a alternativa agora é precisamente de tratar de ir cubrindo esa acción pois a través de proxectos industriales concretos. E o único que diría que é o que falta é unha industria que sirva para xestionar os excedentes, é dicir, para facer leite en polvo, e que non que o sector industrial español en conxunto, pois, cando ten problemas de excedente, exista unha industria que se podía falar de nomes e apellidos, que de un caso de necesidade fai un gran negocio. Eu penso que se necesita esa xestión, digamos, en beneficio de todos, senón en beneficio dunha única industria deses excedentes puntuales. E a outra cuestión, durante os últimos anos teñen crecido un par de ou 3 empresas en España que de alguna maneira fan intermediación no cisterneo entre industrias, son fundamentalmente as que importan leite en cisternas, tanto leite cruda como leite concentrada, e apenas engaden valor. É dicir, non engaden valor en produtos, engaden valor en intermediación. E ese é un valor de intermediación que vai en prexuicio dos beneficios das industrias e tamén vai en prexuicio de un menor precio para os gandeiros. Muchas gracias. Penso que tamén foste ben claro. Hai unha pregunta a segunda pregunta que che ia facer iba en relación a ese tema que era a regulación de demanda, a importancia da regulación de oferta de leite. Sí, hai un tema que me gustaría expoñer, e isto o teñen ben estudiado en Francia, a Grimer, non? É dicir, para unha industria que quera gestionar leite e envasar leite, necesita, por cada 100 litros que vai a meter en brick no cartón, necesita, ademais, gestionar outro 10 ou 15%, depende da estacionalidade, e que tendrá que convertir en polvo, en manteiga, etc. Hai un problema, que se isto non se gestiona desta maneira, no futuro pode haber, e este é un dos problemas que pode haber, e no contrato de leite, e aproveito a esperanza, que eu penso que é unha limitación importante nos contratos que non estea metido volumen, porque digamos, a práctica que están empleando as industrias lácteas nos últimos anos é que se necesitan como 100 contratar algo por debaixo e depender do cisterneo e deses intermediarios para cubrir esas cantidades. Eso genera unha gran inestabilidade. En España temos un 10% do leite que se chama spot, de leite que vai de cisterneo, e eso crea problemas no conxunto do sector. E perdona pola extensión. Extensión neste caso creo que é necesaria para explicar precisamente esa peculiaridade do sistema productivo español e, polo tanto, da repercusión sobre o precio gandeiro, que é o que aquí nos importa. Cambiando un pouco de tercio e pasando ya a unha parte máis técnica, unha pregunta para ti, Sergio, es moi concreta e además moi precisa, incluso se pode identificar con un producto concreto. La pregunta es rentable una ración sin ningún forraje a base únicamente de concentrado y paja? Yo creo que los ejemplos tan concretos son siempre malos. Hay lugares en el mundo donde sobreviven con paja y pienso. Yo creo que es un modelo que probablemente no cuadra aquí, porque el coste energético proteico del kilo de paja es altísimo. Entonces yo creo que probablemente no es rentable. La segunda parte es la fisiología de la vaca, hasta qué punto uno puede comprometer que la vaca funcione bien. Y yo creo que en las condiciones medias actuales de Galicia, el campo y la producción agraria del campo, el forraje producido en el campo, es un mal necesario. Necesario quiere decir que lo necesitamos. Necesitamos una base territorial mínima. Y digo mínima porque es malo.
Yo creo que la paja es una alternativa peor porque te hace dependiente, puesto que dudo que aquí se produzcan excesos de paja, hay que traerla de fuera y te hace dependiente. Y si estamos tratando de justificar la independencia, hombre, yo creo que probablemente la paja externa sea un mal peor. Es un mal porque es malo y es peor porque creo que es peor de lo propio. Por lo tanto, yo creo que es rentable. Esto hay que hacer números, hay que sentarse en un ordenador, ver cuánto cueste, ver cuánta leche y qué respeto se da a la fisiología del animal. El precio de la paja también fluctúa mucho de año en año. No sé dar la respuesta, intuyo que no es una buena opción. Pero intuyo que no es una buena opción porque es basar tu producción en algo de muy baja calidad. Cuando el argumento que he tratado de exponer yo es que el forraje tiene sentido o es rentable cuando es de muy buena calidad. Y lo que se plantea aquí es, ¿puedo usar algo muy malo? Dice, hombre, intuitivamente yo diría no. Quizás esa es la idea que está sobrevolando sobre todo vuestro discurso, ¿no? Probablemente no sois coincidentes en determinados aspectos, pero sois coincidentes en algo. Primero, en que algo está cambiando, que tenemos que ser capaces de adaptar nuestras explotaciones a ese cambio en busca de la rentabilidad y que además ese cambio vendrá en función del entorno que te rodea y por lo tanto el uso o no uso de un producto o otro producto vendrá precisamente por el valor por ese entorno que tienes, ¿no? Yo creo que no es tan divergente. Yo creo que la granja lechera necesita base territorial. Otra cosa es que esa base territorial pueda ser tuya o pueda ser del vecino, que es otro negocio. Pero la base territorial es una necesidad, porque la vaca necesita tomar un forraje. Ese forraje para mí es una alternativa mala si la productividad de energía de megacalorías por hectárea no es excelente. Y que probablemente hoy la media es que el coste de producción es demasiado caro. Y por tanto lo que hay que hacer es ser mejor agricultor. Hasta que esto no se produzca, aumentar la base territorial es como heredar una deuda. Porque es un mal necesario, es necesario pero es un mal, hay que pagar. Lo decía un poco a la hora de comer. Hoy cualquier técnico que se siente delante de un programa de ordenador y le diga hazme la ración más barata, poniendo todos los forrajes disponibles al precio de coste y todos los ingredientes disponibles al precio de coste, los programas informáticos que te calculan la opción más barata nunca te cogen el forraje. ¿Por qué? Porque es muy caro, pero es que es muy obvio que el forraje hoy es caro. La otra cosa es que es necesario. Y como es necesario, yo me gustaría que hoy de aquí saliéramos que para la mayor parte de la gente la base territorial es un mal necesario. Necesario, la vaca lo necesita, pero malo desde el punto de vista económico el mínimo posible. Hasta que mejoremos la rentabilidad, hasta que seamos capaces de producir silo de maíz por debajo de un precio que nos lo haga competitivo respecto al grano de maíz. Gracias, Sergio. Kim, para ti no hay preguntas. Debes ser suficientemente claro en tu exposición que no hay preguntas, o suficientemente confuso. Yo creo que es la segunda opción. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Tú hablaste de competitividad. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que una granja sea competitiva y otra no? O mejor dicho, ¿qué es el factor de los factores que no hablaste, de coste de oportunidad, coste de alimentación, mano de obra? Desde tu punto de vista, ¿cuál es el factor clave en precisamente que esa granja sea competitiva y la otra no sea competitiva? En 3 minutos. Antes te voy a responder el primero. El confuso quizá yo o tú, que no me has entendido, pero es igual. La respuesta es muy clara y limpia. La ineficiencia a la hora de tomar decisiones. Para mí es la gran diferencia. Ni es la nutrición, ni es ni el pastoreo, sino la ineficiencia a la hora de tomar decisiones. Esto es una actividad económica que precisa información para tomar decisiones. Muchas veces esta información no existe y muchas veces la formación tampoco existe. Y este es para mí el grave problema de este sector. La falta de profesionalidad. Se sabe mucho de vacas, pero se sabe poco de empresas. Esto es correcto cuando la leche es cara, cuando hay margen. Pero cuando no hay margen, un pequeño error te puede llevar al precipicio. La diferencia que hay en porcino es que el diferencial de costos entre un mal productor y un buen productor puede llegar a ser de un 5, un 6%. En vacas, la diferencia de costos puede llegar a ser del 100%, como os he comentado.
Gracias, Kim. Antonio, tú no tuviste tu tiempo, tu minuto de oro, pero bueno, voy a abrir una segunda, una vez acabadas las preguntas, voy a abrir, y también sirve de pregunta, pero abro contigo una visión crítica de lo que has oído. No de lo que tú dijiste, que tú no dijiste nada, directamente, has dicho mucho, porque la mayoría de la gente que está aquí conoce tus trabajos, interesantísimos, pero no has dicho nada hoy, entonces tú tienes la posición más fácil, que es hablar de manera crítica de lo que has oído aquí. Me gustaría que en esto no voy a abrir el debate, quería que lo hicieses de manera... cada uno hiciese una exposición en torno no más de 5 minutos sobre una visión crítica del resto y posteriormente entramos al debate. Entonces, por favor, empieza tú, Antonio. Bueno, si tuviera que hacer una visión crítica me callaría. Yo creo que la jornada ha estado muy bien, pero simplemente me gustaría matizar algunas cosas que han ido saliendo desde esta perspectiva de economista que ha trabajado muchos años en el sector lechero, ¿no? La primera sería con respecto a una de las preguntas que le han hecho a Edelmiro sobre la expropiación. Este es un tema a veces recurrente y que la gente pues, a veces recurre a este tipo de medidas, pero pensemos como explotación lechera si queremos realmente que haya expropiación de tierras. ¿Qué es lo que tiene de valor una explotación lechera hoy en día? ¿O qué puede tener de valor dentro de 5 años si pensamos que muchos de los que estamos aquí o de los que están ahí van a cerrar la explotación? Pues el valor que tiene es la tierra. Ese es el valor que tiene una explotación lechera dentro de X años. Porque a nadie le van a colocar la espina de pescado de segunda mano, etc. Luego lo que nos queda es la tierra. Yo me preguntaría qué le va a pasar al valor de la tierra si se autorizan las expropiaciones. ¿Qué le pasará al valor de nuestra tierra? ¿Cuál será el precio de mercado de la tierra? ¿Será mayor o será menor? Yo como empresario nunca querría que el valor de mi principal activo se depreciara. Por lo tanto, aunque a veces tengamos estas intenciones de mejorar y pretendamos hacerlas con regulaciones de este tipo, debemos pensar siempre qué le pasa al precio de las cosas con estas medidas. Yo creo que esta sería perjudicial para el sector. No creo que fuera buena. Otra cosa que querría comentar, también a raíz de lo que ha salido ahora, es coincidir plenamente con lo que ha dicho Kim. A veces durante la mañana hablamos muchas veces de medias y ahora precisamente por la tarde pues yo creo que hemos estado haciendo más énfasis, Esperanza lo ha dicho con claridad, sobre la dispersión tan grande que hay en la gestión de las explotaciones. Porque las diferencias en coste, cuando igualamos el tamaño y comparamos explotaciones en la misma zona con un mismo manejo, se deben, con un mismo manejo, con una misma estructura, se deben a la gestión, a esas decisiones que se toman. En nuestros datos, con las AGLs asturianas, las diferencias son del 100% en el coste de producción por litro, entre cogiendo un tamaño, digamos, 200.000 litros, 300.000, y comparamos los que producen al menor coste con los que producen al mayor coste, y las diferencias es el doble. ¿A qué se debe esa diferencia? Pues a cómo hacemos las cosas. Y esto tiene bastante que ver con el debate que está subyacente sobre si más tierra, más forrajización, menos forrajización. Es un tema muy complejo, evidentemente, y que la respuesta la saben todos los gallegos, es depende, ¿no? Es obvio que la respuesta es depende y va a depender de los precios. Pero yo quisiera introducir un detalle para coincidir también con Sergio, es que nosotros observamos cómo la dispersión es mucho mayor entre explotaciones que tienen más base territorial que las que tienen menos base territorial. ¿Cuál es el motivo? Pues el que tiene más base territorial hace muchas más cosas que el que tiene menos base territorial. Tiene que sembrar el maíz, tiene que recogerlo, tiene que ensilarlo, tiene que coincidir buen tiempo para ensilar, luego tiene que desensilar, luego tiene que mezclarlo con los concentrados. Hace muchas cosas. Hay gente que en el límite lo único que hace es descolgar un teléfono y decir quiero otro camión de mezcla, porque se me acabó el que tenía. Bueno, son bastantes menos decisiones, vaya. Y el tiempo no influye, salvo por la cobertura del móvil y esas cosas. Luego, este es un tema a pensar también, y al final la conclusión mía es exactamente la misma. Si hacemos las cosas es para hacerlas bien. Y lo que observamos en los datos, lo que los datos cantan, es que una gente lo hace muy bien y otra gente no lo hace tan bien. Luego, probablemente la decisión de más forrajización sea buena para los que lo hacen muy bien y no sea tan buena para los que no lo hacen muy bien. O sea que yo lo primero que haría en un sector es que mi cooperativa me asesorara en ese tema. Para eso tenemos que saber cuál es nuestro coste. Ese coste que no existe como media global porque hay esa dispersión, pero que cada uno tenemos el nuestro, por supuesto, sin lugar a ninguna duda.
Y desde luego, en base a cómo hago las cosas, sí tomaría una decisión. Como sector, pues no sabría qué decir, volvería a decir depende. Y creo que ya dije más de 5 minutos, usé más de 5 minutos. No, estoy bien ajustado. Nos has dado una visión interesante. Elmiro, es tu turno de esa visión crítica de que oíche o resto. Visión de todo... Do que oíche os demais, unha visión crítica concisa, é dicir, sintetizándola en 5 minutos. Depois entramos no debate. É para crear os alicerces do debate. No, era... Estaba por entrar directamente a lo que, en relación con alguna cosa que comentaba en concreto Sergio. Y hablaba en castellano también para facilitar ¿Entendes? Sí, bueno, pues entonces siento más cómodo. Si no, as linguas están para comunicarse. No, era... Vamos a ver, enténdase ben. Eu a mañá insistía, e entón fago visión crítica ten en relación con alguna cosa que podía comentar eu. Eu insistía en que o dilema non é extensivo-intensivo. Un pode ser extensivo e facer as cousas fatal e ser intensivo e con maior eficiencia. Non? Por tanto, aí, ir a unha maior dependencia da produción, da alimentación producida na explotación, se non se sabe facer, pasa que aí chegaremos a unha conclusión un pouco preocupante, conectando o que comentaba Antonio, e é optamos por isto porque mellor, cuanto al menos as cousas fagan mellor, porque non se pode deixar nas súas mans. Levando o extremo de Antonio, porque coa confianza podo permitirme esa confianza. Entón, eu parto de que, digamos, ceteris paribus, a igualdade de condicións, unha maior dependencia de alimentos producidos na explotación de modo eficiente é unha mellor opción. E pareceme, eu non teño formación de produción animal, por lo tanto, teño, aparte da miña experiencia de agricultor, pero está moi novo, o resto é a formación de economista. Entón, sí me parece que é importante diferenciar eficiencia técnica de eficiencia económica. E eso sabe máis Antonio, pero atrevo a meter nese campo. Por entendernos todos. Un podería chegar incluso á conclusión de que a produción que obtén na explotación de alimentos sale un pouco máis cara se computa todo ca que compra fora, pero se parte deses costes son factores de producción familiares ociosos, sobre todo man de obra, acaba sendo máis eficiente en términos económicos. E esa é a realidade, por eso decía que estaba pensando en Galicia, non pensaba por outro tipo. Entón, se estamos nunha zona productora con un factor de producción ocioso que é terra, outra cosa é con que condición se pode mobilizar. Con mão de obra familiar en moitas desas explotacións que contratan todo fora a través do móvil, tamén ociosos, eu digo, para ese contexto, tendo posibilidades, non por extensificar, sino por lograr maior autonomía alimentaria e utilizando factores de produción ociosos, creo que é máis adecuado. Se eu estuvera, xa non digo nas zonas máis intensivas de España, é dicir, se eu penso sistemas de producción tipo Holanda, que teño totalmente aproveitado todo o espacio agrario e a maiores, en vez de ter 1 millón, decido ter 3 millóns de cabezas co que me entra por Rotterdam, eu nesas condicións diría, pois magnífico. O que digo é a nivel micro, a eficiencia técnica non sempre se corresponde coa eficiencia económica, e se fóramos a nivel macro, é dicir, de como asignar os recursos que un ten no medio rural dun territorio, tería aínda máis claro. De todos modos, reiteraría neste debate, eu creo que non hai un debate extensivo e intensivo, creo que todos coincidimos en que as cousas ou se fan ben ou é mellor non facelas, pero eu creo que tamén que un sector como o lácteo en Galicia, se quere ter futuro nun horizonte de precios con presión a baixas, logo non a alza a nivel europeo, ten que xugar coas bazas que pode ter a nivel europeo, e das principais bazas que ten é o aproveitamento de un potencial forraxeiro que hoxe non está utilizado. Bueno, non foi unha visión crítica de todo como es, pero tampouco aspiraba a tanto. Sí, simplemente un comentario leve. É dicir, eu sin... hai unha cousa que noto, é dicir, as diferencias imposible conciliar que tiñamos fai 20 anos entre o sistema pastoril extensivo e superintensivo de escala, parece que desaparecen. É dicir, na situación actual dilúense en busca desa maior rentabilidade e estamos falando de usos diferentes, é dicir, unha búsqueda de usos diferentes. Pero, de todas formas, vou deixar a palabra, el turno a Quín. Quín, esa visión crítica que te veo que... Básicamente que no estamos hablando de ocio, estamos hablando de negocio. Personas ociosas, no sé si hay muchas,
Pero yo me gustaría compararme con Noruega, no con Mali. O sea, el valor del trabajo en la granja se tiene que tener muy claro. Y se tiene que imputar en las partes que corresponde, si no, ni podremos comparar. Y por mucha voluntad que tengamos de conservar nuestro paisaje, que además lo tenemos que pagar, de alguna manera tenemos que valorar el trabajo. De haber personas ociosas. ¿Quién es una persona ociosa? El jubilado. Ya cobra para eso. ¿Entiendes? Yo entiendo que una persona que ha hecho un trabajo tiene que cobrarlo. Es directa, yo creo que yo me expliqué mal. La cuestión es, tú, un caso concreto, si tú en tu unidad familiar estás tú y un hijo que queda en la explotación y como externalizas casi todos los labores, no tienes trabajo más que para una unidad de trabajo, pero tienes dos en la casa, eso le llama un factor ocioso, no porque no quiera trabajar, sino que porque no tienes una utilización para ese recurso. Igual que puedes tener maquinaria ociosa, no porque sea perezosa, sino porque tienes una dotación de un capital fijo que no utilizas. Pero a eso me refería. Esto no es vivir, esto es sobrevivir. No, eso es recurso ocioso. Me gustaría que el debate duro lo abriésemos después. Dejar el turno a vuestros compañeros. Esto es light, no es duro. Sergio, tu visión, esa visión crítica sintética, yo sé que tú vas a sintetizar bien y que no te vas a escapar. Yo lo que creo es que yo no estoy en desacuerdo en que la base territorial es importante. Para mí, la decisión de si yo tuviera una explotación, yo no quisiera expropiar, ni quisiera heredar, ni quisiera prestado de un banco de tierras una tierra con una productividad que me costara más producir que lo que me cuesta comprar maíz en el puerto de ahí. Mi argumento es que en las condiciones de hoy yo creo que producir silo de maíz por debajo de los 50 euros por tonelada, comidos, contando mermas, creo que es muy difícil. No digo que sea imposible, creo que es muy difícil. Y por lo tanto yo creo que el mensaje no es en desacuerdo. Me parece, todas las ideas que sean aportar recursos, yo creo que la expropiación me parece inviable de concepto, pero en la idea de que el ganadero pueda acceder a tierras, yo si fuera ganadero quisiera acceder a tierras que me permitan hacer esa tierra rentable. Dicho de otra forma, yo creo que hoy el ganadero gana más dinero con las vacas de lo que gana a final de año porque hay una parte que la pierde en el campo. Y por tanto, la única opción que tiene para mejorar, desde mi punto de vista, es tratar de mejorar el rendimiento productivo de los campos en cantidad y en calidad. Entonces, yo no estoy en desacuerdo. A mí las otras opiniones me parecen perfectas, siempre y cuando se cumpla el requisito de que esa herencia o esa transferencia o esta adquisición de derecho a cultivar sea rentable. Si no, es heredar una deuda y eso no creo que sea bueno. Por lo tanto, yo creo que cualquier acción que venga de la Administración para favorecer el uso de la tierra o para consensuar entre gente el uso de la tierra para un mismo objetivo común está condicionada a que el ganadero sea muy bueno en su actividad agraria. Gracias, Sergio. Por último, Sinero, es tu turno de esa visión objetiva y contigo abro 40 minutos de debate ya abierto. Es decir, lo único que os pido es que lo llevemos con cierto orden y no nos recuerde a ciertas imágenes que vemos todos los días en los medios de comunicación. Entonces, si queréis intervenir, por favor, no, que os piséis unos a los otros, ¿eh? Es decir, simplemente intentemos llevarlo con turno, levantar la mano y yo os doy entrada. Con lo cual, Sinero, es tu turno, tu visión y ya directamente entramos en el debate. Pois dúas ou tres cousas simples. Primeiro, o futuro está no arrendamiento e isto é simplemente o que sucede en Europa. Un agricultor francés posee ao derredor dun 40% da terra que ten na súa explotación. Ademais de familiares, de veciños, este foi un proceso que se foi facendo con tempo e que en Galicia, de alguna maneira, estuvo limitado polo excesivo valor da terra, pero non como terra agraria, sino porque todo parecía un solar. E, de alguna maneira, isto hai que tratar de axudalo ou promovelo desde as administracións públicas e eu penso que, para min, o camiño máis fácil é precisamente actuar sobre as terras concentradas. Desde o momento en que, como ten dito Edelmiro, primeiro, a concentración se fai declarando os traballos de utilidade pública, quero decir, de interés general,
E como aí ademais se gastaron ao derredor de 500.000 pesetas por hectárea, existe base, o que non ten sentido é que exista terras concentradas abandonadas. E iso tamén houbera evitado que prácticamente se apuntaba todo o mundo a querer concentrar as terras, e así hai moitas obras de concentración paralizadas donde o único importante foron os camiños. A segunda cuestión que eu diría, e é unha enseñanza que sacamos da encuesta que fixemos o ano pasado a un número moi amplio de explotacións galegas, e temos fundamentalmente dous sistemas de produción diferentes, un que vai, digamos, en donde o ganadeiro externaliza a todo o que son os traballos de ensilado tanto de erva como de millo, algúns tamén contratan as labores para a siembra, e tamén a maior parte dos que teñen unha certa dimensión utilizan o carro mesturador. Lle facilita as altas producións e tamén non cabe duda de que lle facilita o seu traballo diario. Lle limita unha precisamente dos traballos pesados durante o día. É un sistema que foi indo ben, pero donde, e despois en minoría, os que de alguna maneira practican pastoreo, ven totalmente ou unha mitade do día. Segunda cuestión, en Galicia nin somos un país donde temos as millores ventaxas para producir pastos nin para producir millo. É dicir, os pastos están limitados pola sequía de Brán, normalmente, temos peor clima que Asturias e Cantabria, pero tamén para producir millo as nosas producións son moi limitadas. É dicir, en regadíos de Castilla e León, e xa non digamos en regadíos de Aragón ou de Lérida, como eu teño visto en esta primavera, pois prácticamente nos duplican a produción con costes moi similares, porque o que é adicional de o riego é un coste que está tremendamente subvencionado, con o mellor un 40-50% máis de coste, que é o do riego, duplican os rendimentos que temos aquí. A cuestión é unha das primeiras cousas a miralo. E a terceira cuestión, eu diría que saquei a experiencia destes 6 anos que levo traballando no programa de gestión de explotacións, donde o primeiro foi ganar a confianza, porque é moi distinto as cuentas que se presentan da explotación para a gestoría e as cuentas reales. Se eliminan facturas, se miran as cuestións, se mira a toma de datos, que non consiste ir un día por ali, senón ir machacando, e despois nos facemos o que son as reuniones de conxunto de grupo, donde clasificamos as explotacións según distintos parámetros, non só o coste por litro, senón a renta por ocupado, porque ao final, por moi eficiente que sea sacando un bo marxen por litro, se non teño volumen non saco renta. E isto sin aconsellar, non simplemente poñendo os puntos, guardando a confidencialidade dos ganadeiros, cada un conoce os seus, pero os demais non saben calé, pois eu teño unha experiencia positiva que nos últimos anos reducimos o coste medio de produción en ao derredor dun 15%. A min me parece que este é o camiño cara ao futuro. E eu diría que unha das cousas onde hai menos conciencia, menos toma de conciencia, como ganadeiros, se vos lo digo en general, vos pode gustar máis ou menos, é que as cuentas é o último que queda. É o último que queda. A declaración da renta, a gestoría, que non me cobren impuestos. Pero non vos dan un papel da gestoría. E eu me acordo que a algúns dos ganadeiros o sistema que lle dixen 2 clavos, un para espetar as que son de ingresos e outra de gastos, para que non se perda ningunha factura. Eu penso que aquí cabe algo. E a miña experiencia é que os ganadeiros que foron, sobre todo, reducindo máis o coste de produción, o fixeron en general con base a terra. Algúns porque están aumentando a superficie de millo, outros porque fan pastone e outros porque incluso producen grano húmedo que lle permite reducir algo a factura de concentrado. Eu diría, e o digo no mellor sentido e así xa abrimos debate con toda a cordialidade, de que un non sería rígido de cal dos sistemas de produción é millor ou peor. É dicir, un se ten que adaptar e tamén ver o ganadeiro que está detrás. Non todo o mundo é capaz de conducir vos coches. E ese tamén é outro elemento importante. E eu digo que a experiencia dun can vello, que foi cociñeiro e que foi fraile, no sentido de que traballei en produción animal e en outras cousas, unha das miñas curiosidades foi viaxar por moitos países. E quero decir que mesmo en Europa existen sistemas de produción moi diferentes e donde son rentas similares, algúns con producións moi intensivas e outros con producións algo menos intensivas, porque o importante ao final non ter a vaca Juanita que gana os premios, sino ter unha boa renta por cada ocupado que está traballando na explotación.
Al final quadrem tots. Bueno, que interveña o público. Yo espero... sí, Sergio. Sí, yo, digamos que yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión de... o no quisiera dar la impresión de lo que estoy defendiendo es un sistema productivo. Yo estoy absolutamente de acuerdo que ni el sistema productivo es cuestionable en crítica a favor o en contra. Lo único que vale es, al final, te ganas la vida o no te ganas la vida. Y eso está clarísimo. Sí es cierto que hay modelos en los que uno se puede plantear y que puede llegar rápidamente a la conclusión que son difíciles de hacer rentable en este contexto. Digamos que a mí da la sensación que tratar de importar el modelo neozelandés es poco factible porque el contexto no es el mismo. La producción de forrajes, de pastos aquí no es el mismo. Y en cambio, digamos, sí que me preocupa que para favorecer un sistema u otro, y yo no estoy tratando de favorecer uno u otro, se utilicen argumentos en los que no tengamos los números en las manos. Y hoy, digamos, el origen probablemente de la sesión de hoy es, en la situación de precios actuales, estoy perdiendo dinero. Me voy a forrajizar. Y yo digo, te vas a forrajizar con una condición, primero de los números. Y yo creo que esa segunda parte es la que he tratado de poner y que creo que no hacemos. Y la conclusión es que forrajizando hoy para la mayor parte de la gente, pierdes todavía más dinero. Y entiendo que aquellas granjas en las que vosotros lleváis un control y decís, oye, la gente que ha mejorado, que su cuenta de explotación es mejor hoy que ayer, son la gente que tiene una base territorial y han hecho pastón y han hecho más kilos por hectárea. Y dice, exactamente. Es probablemente la gente que ha dicho, ahora, ¿cómo saco yo una megacaloría más de mi tierra? En forma de pastone o en forma de silo, en forma de más rendimiento por hectárea o en forma de más calidad por kilo. Entonces yo no discrepo y no quiero aclarar en cualquier caso que no quiero defender un sistema que sea más o menos intensivo. Yo creo que hay que defender el sistema rentable. Ahora, todavía me cuesta convencerme de que... o sea, cada vez estoy más convencido y no encuentro alternativas que me lleven a la contraria, ni creo que tú me la lleves, en el sentido de decir, oye, para ser competitivo lo que tengo que hacer es aprovechar mejor más y sacar pastón y un poco más de kilos por hectárea, además con un poquito de mejor calidad porque el número de megacalorías por hectárea me sale más barato. Es decir, que yo creo que no estoy tan contrario, o sea, no estoy muy de acuerdo contigo. Lo único que digo es que esa transición a hacerlo mejor desde el punto de vista agrario, que justifica el poner más forraje y hacer menos concentrado, es bastante difícil, pero es la única oportunidad que tiene el ganadero, digamos, de hacerse más rentable, más independiente. Una cosa, vamos a ver, Sergio, yo creo que tu método vale, pero tu método a lo mejor no encierra toda la realidad. Tú, es decir, trataste de valorar todo a través de un programa de racionamiento y le has puesto unos costes, ¿no? Es decir, el precio del maíz o de lo que sea. Y esto también va un poco por King, en el sentido siguiente. Nosotros, como hacemos la gestión, es desde el punto de vista de la explotación. Los costes de oportunidad los podemos hablar. Yo creo que, por ejemplo, yo le pediría que la explotación me dé a beneficio económico si soy un joven ganadero que decide o no integrarse en la explotación de sus padres. Yo no me meto ahí para toda la vida si no tengo ciertas seguridades de que me va a retribuir un salario equivalente al que tengo fuera y además me va a pagar el interés de lo que tengo invertido. Porque la teoría económica dice que la producción se va de un sitio a otro para ver dónde es más rentable, pero tenemos lo que se llaman las barreras de salida. El ganadero que está ahí, a pesar de que un año incluso palme, sigue porque tiene unas inversiones, porque ese es su medio de vida, etcétera, etcétera. Por eso nosotros acabamos midiendo los resultados económicos a través de la renta de explotación, que no es un beneficio, es la retribución del trabajo y del capital que han invertido. Y la otra cuestión, nosotros no valoramos, es decir, hacemos ciertos estudios y valoramos, pero no valoramos, es decir, el coste del maíz, el coste del forraje, como si fuese un producto que puedo vender. Eso es un consumo intermedio que yo utilizo fundamentalmente para producir leche. Y lo digo porque cuando se valoran los resultados de distinto modo, el tuyo y el mío, a lo mejor nos salen resultados algo diferentes.
Esa es la cuestión, y yo digo que cuando hablamos de comparaciones hay que mirarlo, y yo diría que en el sistema nuestro tenemos que ir cambiando pasito a pasito, no podemos hacer cambios bruscos. Las vacas que se han comprado son vacas de alto potencial genético, pero por Europa adelante, al lado de los irlandeses que tienen producciones de tipo medio, tú puedes ver en Gran Bretaña producciones muy elevadas, incluso con pastoreo, o producciones muy elevadas prácticamente con silo de hierba, un producto muy difícil de manejar y donde precisamente el hecho de que ahora se depende de contratistas de maquinaria, eso es un hándicap, porque la hierba se pasa en cuestión de días, en su estado óptimo de ensilado, el maíz es otra cosa. Sí. Sí, Antonio, sí. Bueno, yo quería abundar en el tema de los sistemas, de que estamos hablando todos, y también matizar un poco lo que dije antes. Primero lo voy a repetir. Yo antes dije que era más fácil encontrar dispersión en el coste por litro entre explotaciones con más base territorial, es decir, más extensivas, para entendernos, que las más intensivas. Y siendo cierto, no me equivoqué, que eso quiere decir que los intensivos manejan de forma más parecida que los extensivos. Lo que no dije fue que la media del coste es bastante más alta en los intensivos que en los extensivos. Es decir, a pesar de que la dispersión en costes es mayor en los extensivos que en los intensivos, cuando miramos la media de aquellas explotaciones que tienen una tipología intensiva es mayor que las que la tienen extensiva. Como salían los datos del Ministerio, yo dividí de memoria, pero la explotación de Galicia esa tenía 2 vacas y pico por hectárea y la explotación andaluza tenía 8 vacas y pico por hectárea. Bueno, no sé si la carga ganadera no tiene importancia, pero que probablemente no lo sea, pero ahí es lo que cantaba. Entonces, el tema de la intensificación, pues hay que verlo desde la doble perspectiva, de que es fácil intensificar, pero también acabamos con unos costes más altos. ¿Por qué son costes más altos? Bueno, yo creo que eso ya lo sabemos todos. Damos al final más pienso, bueno, tenemos vacas más caras, con una amortización mayor, etc. Y eso me interesa porque hay 2 conceptos económicos que están danzando, y que acaba de decir Francisco muy bien, pero que me gustaría repetir. Si yo fuera ganadero, yo miraría 2 conceptos. Miraría lo que gano y miraría mi coste medio. Miraría lo que gano, ¿por qué? Porque es con lo que vivo, es la renta, efectivamente, pero también miraría cuál es mi coste de producir, porque yo puedo ganar mucho, por ejemplo, porque tengo un margen muy pequeño en muchos litros, pero puedo tener un coste de producción muy alto, que si hay una pequeña caída del precio en el mercado, me saca del mercado. Es decir, yo creo que este binomio competitividad, medido por el coste de producción, que es lo que me permite competir, y renta, es lo que hay que mirar. Y no siempre todas las acciones que hacemos van en la misma dirección. Lo que nosotros hemos observado en los datos de las agrupaciones de gestión de explotaciones lecheras en Asturias es que ha habido una clara tendencia a la intensificación, bueno, como en el resto de la cornisa, supongo, muy parecida, pero eso ha llevado a incrementar las rentas, pero también a aumentar el coste medio de producción. Y esto es algo que tendríamos que vigilar. Gracias, Antonio. Edelmiro. Sí, no, simplemente, en cuestións máis de análise profunda de sistemas de producción animal, non vou intervir, a máis confeso, porque son o máis ignorante desta mesa e, por lo tanto, sería unha osadía. Sí quería destacar algo que comentei durante a intervención da mañá, pero que quero enfatizar. Ao final, os resultados económicos dos distintos sistemas productivos dependen de como fai cada produtor, de eficiencia técnica, e dependen do contexto. Do contexto, sobre todo, de precios relativos de producción frente a insumos e tamén de outros elementos do contexto, como pode ser as modalidades de pagos directos. Dada a relevancia que teñen, vímoslo en todos os datos, neste momento na renda final dos produtores. Entón, nese sentido, comentei no xa a mañá, pero quería enfatizarlo agora. Hasta anos recentes, 2007, por poñer un punto de inflexión, todos os datos, todos esos factores de contexto favorecían que incluso nunha zona como Galicia, con potencial, aínda que non espectacular, pero para producción de alimentos para o gando, fora absolutamente racional do punto de vista do gandeiro individual a opción polo modelo non só intensivo, senón moi dependente da compra de alimentos concentrados. Non só que a relación precio do leite e precio do concentrado fora favorable, senón que tamén eu doulle bastante relevancia ao modelo de pago do leite, onde as primas de cantidade chegaron a ter un peso moito maior, hasta onde eu conozo, que teñen aínda na actualidade.
E, polo tanto, producir máis o litro marxinal, producir ainda que fora un coste relativamente maior, era rentable, porque te subía o precio que che pagaban por todo o produto. O que eu quería destacar a mañá, e simplemente agora quería, ainda que sea un pouco reiterativo, enfatizar é que o contexto internacional en cuanto ao abastecemento de materias primas para a alimentación do gando, hasta onde eu conozo, cambiou a partir de 2007 e dunha forma que non é previsible que volva a ser o que había anteriormente. Podemos ganar en optimizar as formas de abastecemento e aí tratar de axustarnos, pero partindo dos mercados internacionais onde o coste de partida desas materias primas é moito maior, por lo tanto, teremos que ganar ese 40% que se encareceron as materias primas por outras vías. Segundo, eu doulle moita importancia ao cambio previsible non en 2014-2020, pero sí a un futuro máis longo, a partir de 2020, no sistema de axudas directas da PAC. Ainda que é certo, a longo prazo todos calvos e a ver que pasa coas axudas directas da PAC a partir de 2020. Pero, aonde nos apuntan os tiros neste momento? Que os pagos directos en función de dereitos históricos hai que dalos por mortos. Eu creo que é lóxico. É moi difícil legitimar que dous produtores exactamente igual cobren moi distinto porque fai 10 anos o seu pai un tiña cereal e o outro tiña tal. Na medida en que é así, vaise ter que buscar nova legitimación para eses pagos directos e nova forma de cálculo. Eu non sei se ao final será un pago totalmente uniforme por hectárea a nivel de Estado membro, por sistemas de producción. Si se modulará un pago en función de superficie, o que a mí me gustaría que incorpore tamén elementos ligados ao volume de emprego, o tipo de zonas, etc. Non sei, o que teño claro é que se vai tender a pagos por hectárea no mesmo sector, na mesma orientación productiva, cada vez máis uniformes. Na medida en que eso é así, o volume de hectáreas sobre os que se obteña a produción vai ser un elemento que condicione moito máis que hasta ahora os pagos directos que se reciben. Entón, eu creo que isto está cambiando e vai cambiar as condicións nas que se plantexa ese dilema de grau de dependencia de alimentos producidos na explotación e de base forraxeira propia ou dependencia de alimentos externos. É simplemente destacar os cambios que iso está implicando a igualdade de eficiencia técnica. Quín, quería saber. Bueno, yo creo que estamos intentando buscar una solución para todo el mundo y esto yo, sinceramente, no me veo capaz. Creo que los problemas en este caso deben individualizarse muy mucho, al menos desde mi punto de vista. Creo que cada granja tiene sus problemas y sus soluciones. Una solución global no la vamos a encontrar y probablemente vamos a perder mucho tiempo. Hay, primero de todo, 4 perfiles de granja. Los que ya son competitivos, pocos, desafortunadamente este año, por no decir casi ninguno. Los que quieren ser competitivos, y a estos se les tiene que ayudar, cada uno a su manera. Los que quieren ser competitivos pero no pueden, a estos se les tiene que decir que cierren. Y los que no quieren ser competitivos. Son 4 perfiles que se deben tener en cuenta, de alguna manera. Querer arreglar más allá de aquí y fuera de las individualidades, yo creo, en mi caso, me es muy difícil porque me encuentro granjas que tienen un problema de liquidez, granjas que tienen problemas alimentarios desde un punto de vista de costos, granjas que tienen un problema de productividad, algunos de animales, otros de personas, algunas con problemas patológicos, etcétera, etcétera. Y cada granja es un mundo. Y yo creo que el hecho de hacer política global hoy, al menos en mi caso, me es muy difícil. ¿Por qué? Porque veo la concentración parcelaria o el tema de la reforma agraria lejos, 15 años vista. Por muy rápido que vayas, aunque hagas expropiaciones. Es verdad. Esto no es una solución, esto es una entelequia en estos momentos. Es difícil. El tema de los subsidios igual. Yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es, si queremos reducir costos, lo más importante es saber qué costos tenemos. Los nuestros. Y es muy importante saber cómo los calculamos. Y es fundamental saber por cuál empezamos. Y a partir de este dato, cada granja probablemente tiene una salida diferente. El tema de la tierra depende. ¿Por qué? De entrada, decir que la tierra es imprescindible, al menos para la mierda. ¿Entiendes? Necesitamos media hectárea
por vaca, porque cada vaca produce 80 kilos de nitrógeno al año y de alguna manera tenemos que cubrirlo. Pero aparte de esto, y en la situación actual de mercado, no en la de hace unos años, probablemente la tierra tiene más probabilidades de ser una herramienta importante, y especialmente en zonas donde el regadío no lo tenéis que implementar, porque ya lo tenéis, y además gratis. Y de alguna manera, es verdad, también hay sus perjuicios, que es el tema del enolaje, que es más complicado, pero yo también creo, pero cada granja es un mundo, porque pueden subsistir granjas, y estamos cansados de ver granjas con tierra, con 200 hectáreas y 100 vacas, que dirías, hostia, perfecto. Dices, oye, hijo, suerte que has plantado cebada este año, que te aguantará las vacas, porque por lo demás las vacas las perdió hasta el culo. Y al revés, granjas sin tierra con buenos resultados. Y ni quiere decir que las granjas sin tierra irán mejor, ni al revés. Yo entiendo que es muy, muy importante que tengamos conciencia, los que estáis aquí, vosotros, que sois los que tenéis que hacer autocrítica y que sois los únicos responsables del futuro de vuestra explotación. La Unión Europea cada día tiene menos dinero, cada día os va a tomar más el pelo. Tenedlo claro, y el 15% de los ingresos no sé dónde van a acabar. Es cierto, y de alguna manera, por muy buena voluntad que tengan vuestros políticos, y entiendo que lo primero que tenéis que hacer es conocer vuestros costos, fundamental. Costos de blanco, de negro y no para el gestor, como decías. No para el gestor, sino para saber costos. Y a partir de aquí, definir qué es lo que rebajas. Si tú tienes 260 euros de costos de alimentación, evidentemente tienes un problema. En cambio, si tú tienes 150, 160, 170 euros, pues esto cambia. Tienes una fortaleza. Pues yo creo que sería este el ejercicio y quizá la ayuda mejor que podemos hacer al sector. Así de claro. Primero Sergio. No, yo hacía un comentario después de tu disquisición sobre la importancia de la tierra y que a medio plazo, en 15 años, pueda ser un argumento de tener una subvención. Digamos, a mí ese tipo de estrategias me preocupan por dos cosas, o por tres. Una, porque faltan 15 años y como esperemos 15 años, probablemente haya muchos ganaderos que no llegarán. La segunda es que yo creo que el negocio es vender leche y no cobrar subvenciones, aunque hay que planificar de aprovechar las subvenciones cuando vengan, pero para mí es secundario y tratar de planificar a medio plazo, a 15 años, si compras o no compras tierra porque tendrás más o menos subvención, yo creo que socialmente cada vez cuesta más explicar al contribuyente, y en situaciones de crisis el contribuyente cada vez pregunta más para qué usan mis impuestos. Hay que ir pensando que cada vez será más difícil. Cada vez será más difícil que esa cantidad de dinero sea... Porque cuesta justificar, Nosotros pues estamos en el sector y yo lo puedo entender y yo puedo decir, oye, mira, pues a mí me parece bien, pero a un señor que tiene una floristería en medio de la ciudad le cuesta mucho justificar que parte de sus impuestos van a mantener una actividad comercial de otra gente parecida. Pero, y aunque esa cosa a mí me preocupa, y creo que no es bueno pensar en esa clave, aunque luego como empresario hay que aprovecharlas todas, la tercera y la más importante es que yo creo que pensar en eso nos resta tiempo de pensar en lo que es realmente importante. Es decir, el problema de llorar, entre comillas, pues no, es que es que la administración nos tendría que expropiar tierras para darnos tal. Lo más grave de esa situación es que yo creo que ya se llevan muchísimos años llorando y los datos cantan, jamás se ha conseguido nada. Entonces llega un momento que dices, oye, llorar no nos arregla nada. Para mí una de las preocupaciones de enfocar cosas no directamente asociadas al negocio, como las subvenciones, es que nos despistan de decir, oye, ¿yo qué puedo hacer para ser rentable? Porque ser rentable o no, independientemente de lo que pase dentro de 5, 10, 15 años, ya haya más o menos subvenciones, esa es una inversión segura. Dentro de 5 años ganarás más dinero si hoy te planteas hacer las cosas bien que si no al revés. Y lo que pasará dentro de 15 años, en el fondo es especulación. Uno podía comprar o dejar de comprar cuota y resulta que al cabo de 10 años han dejado de valer las cuotas. Y lo mismo puede pasar en el futuro con el tema de las tierras. Y mi convicción es que creo que hay espacio abundante de esos costes que pueden aumentar el 100%, hay un espacio muy grande donde podemos hacer algo, porque en el precio de la leche o la política comunitaria en el año 2025 no podemos hacer nada.
y en cambio hay un 100% de los costes sobre los cuales podemos hacer algo. Voy a dejar un momento que responda Edelmiro, porque es directa. No, eso era moi puntual. Eu para nada decía vamos a actuar en función do que pasa dentro de 15 anos. O que creo tamén que non ten sentido, eu non aconsellería aos produtores, é tomar decisións en función de parámetros técnicos actuais sin ter en conta o que está sucedendo ou pode suceder cos mercados, porque o concepto de rentabilidade fora da situación dos mercados e dos prezos relativos non ten ningún sentido. Non ten ningún sentido. Pode ter sentido o concepto de eficiencia técnica, pero o máis eficiente técnicamente pode acabar sendo non viable económicamente. Entón, eu non falaba de, mira, en función do que... O que decía é, postos a dirixirnos aos que efectivamente teñen que tomar decisións, que non somos os que... É moi fácil poder decir cousas cando non vai o teu bolsillo, eu diríalles, efectivamente, miren o día a día, miren os seus costes, neso coincido totalmente, pero de vez en cando boten un ollo a por onde van os tiros no mercado do seu produto e no mercado dos insumos. E o da PAC non condicione a súa actividade en función das axudas, pero de vez en cando, a través das súas organizacións de produtores, é bo que sepan por onde van ir, non para condicionar todo, pero para saber onde están. Entón, iban esa línea, non esperar a 15 anos. De nada sirve ser o máis eficiente técnicamente na súa explotación se o contexto cambia e un non adapta as súas decisións e a súa estrutura de costes a eses cambios. Non? Era nesa línea, por eso pedín a... Sineiro. A cuestión, eu penso que todo se ten que basar nas condiciones de mercado, é dicir, se hai subvencións ou non, benvidas sean. E hai unha cuestión, é dicir, cando eu falo da terra, é únicamente decirlle a xente que a vía é arrendar e non comprar, e é tratar de axudar a incentivar un movimento que xa se está dando, é dicir, falar de arrendamientos fai 10 ou 15 anos era casi imposible, e hoxe quen máis, quen menos, vai arrendando. Incluso hai iniciativas, e aquí hai responsables desa cooperativa que está aí, donde precisamente a cooperativa quen arrienda, etc. Non? Para min, a cuestión importante tamén, por poñero da terra, é dicir, cando estamos en un mercado donde poden flutuar moito os precios do leite e tamén o dos costes, para min ten máis seguridade o que para producir 100 ten de coste 50, porque se lle baixa o precio do leite un 1%, o seu beneficio só lle baixou un 2%, que o que está moi axustado e por cada 100 euros de ingreso ten 80 de costes. Se lle baixa un euro, el perde un 5%, que ese é un pouco o da cuestión, é dicir, eu penso que eso é unha das enseñanzas e tamén outra cuestión, incluso nas cuentas que se presentan. Nos últimos anos nos estamos presentando a cuenta contable sacando amortizacións e a cuenta financiera sacando a devolución, porque a largo plazo os dous resultados son similares, pero aquí está destacando aqueles ganadeiros que teñen dificultades financeiras porque teñen reciente un plan de millora, etc. E ese é o problema. Eu diría que fundamentalmente na labor que nos facemos de aconsellamento, que non é de tal aconsellamento, sino en presentar os datos aos ganadeiros, precisamente eles son os que están vendo, e sobre todo o ganadeiro que leva en gestión 5 ou 6 anos, porque está vendo o que lle vai cambiando e sabe os porqués. Que cando é do outro está mirando en que se diferencia do outro ganadeiro, pero aí se está vendo a súa propia historia. É dicir, e hai diferencias porque este ano son peores os resultados que son claras, pero hai outras cousas que poden estar enmascarando problemas do ano anterior ou do que sea. E desde logo, un índice tan importante como do coste é a productividade. É dicir, os litros de leite que saco por persona é a miña productividade, e é porque tamén vai ben a fertilidade, a alimentación y todas este tipo de cuestiones. Sí. Antonio. Bueno, decía Kim antes que hay que mirar bien cuáles son los costes en los que podemos actuar, y a mí me gustaría hablar de unos costes que hoy no hemos hablado muchos de ellos, que son los costes fijos. Es decir, esos costes que no varían, que son básicamente los costes de estructura, la amortización de las edificaciones, de la maquinaria y probablemente la renta de la tierra. Bueno, vaya por delante que a mí no me van a encontrar dentro de ese grupo de gente o de economistas que critican la sobrecapitalización de las explotaciones. Soy lo suficientemente mayor como para haber conocido la época en la que se segaba guadaña y se ordeñaba a mano, con lo cual muchas de las inversiones que hoy en día tenemos pues responden a una necesidad de alcanzar una calidad de vida que era imprescindible en el sector lechero, con lo cual a mí no me van a encontrar criticando eso.
Pero, sin embargo, yo creo que todos conocemos un poquitín el sector y algunos estarán conmigo en que a veces se nos ha ido un poco la mano en eso de la capitalización, con el tema de los tractores, de los caballos, bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. El problema aquí es cómo se reducen los costes fijos. Bueno, como su propio nombre indica, los costes fijos no se reducen porque son fijos. Pero a nosotros lo que nos interesa es el coste por litro. Y el coste fijo por litro solo se reduce de una manera, produciendo más litros. Entonces, vuelvo a lo que decía antes. Antes, cuando decía que aquellas explotaciones que se han intensificado y que producían a un coste mayor que las extensivas, me refería al coste variable. Pero evidentemente, bueno, o sin evidentemente, por lo menos en nuestros datos, cuando al coste variable por litro le sumamos el coste fijo por litro, las explotaciones intensivas acaban produciendo a un coste inferior. ¿Por qué? Porque diluyen una estructura similar entre muchos más litros. La pregunta que a mí me queda como analista del sector es por qué no podemos reducir los costes fijos por litro y al mismo tiempo reducir el coste variable por litro, aprovechando lo que en sentido estricto en economía se llaman economías de escala. Economías de escala no es aumentar el tamaño, eso es aumentar la escala. Economías de escala es producir a un coste inferior aumentando el tamaño. Eso es lo que es economías de escala. Y todavía no me explico por qué eso en otros países existe. Cuando uno mira las curvas de costes variables medios de Inglaterra, de Francia, de otros sitios, cuando las explotaciones aumentan el tamaño, pueden reducir su coste variable por litro. Sin embargo, por lo menos en los datos de Asturias aumentan. No sé aquí cómo será. Y esa creo que es una gran laguna de este sector, porque el aumento del tamaño va ligado a la mejora de la calidad de vida, teniendo más renta, pero lo que no puede pasar es que nos pongamos en peligro nuestra competitividad, como decía antes y acaba de decir Francisco. Luego ese es el gran reto de este sector. ¿Cómo aumentar el tamaño y reducir al mismo tiempo los costes variables por litro? Porque los costes fijos por litro se reducen por definición, aumentando el tamaño. Y aquí, una vez más, vuelve otra vez el papel fundamental e imprescindible de la gestión y el de conocer los costes. Porque no hay manera de reducir el coste variable por litro sin conocer. Esto no es una explotación cerealista, que voy y compro un saco de semillas, la planto, abono y vuelvo al cabo de 5 meses a cosechar. Aquí estamos todos los días tomando decisiones, todos los días. Que si de reproducción, que si de nutrición, que si de agricultura, que si, se toman muchísimas y por lo tanto hay que afinar mucho. Yo no sé ninguna manera de afinar sin datos. Claro. Con lo cual, sin gestión, sin buena gestión, esa asignatura pendiente seguirá siendo la asignatura pendiente. Y creo que aquí las cooperativas tienen un papel fundamental para proporcionar esa información, sin la cual pues no aprovecharemos esas economías de escala que a mí se me sigue antojando imposible que no lo hayamos hecho, por lo menos hasta ahora. No, creo que has tocado en el punto filipino, en este caso. Por un lado, tener datos y la reducción de los variables. El problema de los variables solo los puedes reducir cuando tienes un comparativo, cuando haces benchmarking con gente que puedas comparar. Y esto es complicadísimo porque por muy buena intención que tenga IFCN, que lo hace muy bien, por muy buena intención que tengáis vosotros, el benchmarking no es fácil. Y sobre todo, cuanto más costo de oportunidad hay, peor. Porque yo que sé si aquel señor que no me calcula la mano de obra porque está en el campo segando a guadaña y no le he valorado el tiempo, tengo que cargarle el costo alimentario, porque aquel señor el día que desaparezca que yo me suma. O sea, me refiero que el problema de anular costos variables es hacer bien los benchmarking. ¿Qué nos ocurre a nivel campo? Hablo a nivel campo. Que este benchmarking nos lo tenemos que hacer entre nuestras granjas y con una población relativamente pequeña. Con mucha información, muy fiable, porque está muy bien hecha, pero es escasa. Pues ¿qué me pasa? Que yo, por ejemplo, trabajo con un rebaño de 25 granjas, ¿entiendes? Que puedo hacer benchmarking perfecto. Pero el día que me comparo con IFCN, con el Observatorio de la Llet de Cataluña o con vosotros, digo, joder, van 100 euros por tonelada más barato en alimentación, tú, esta gente se debe forrar. Después me acerco a Asturias y digo, coño, tú estás peor que yo. ¿Por qué? Porque trabajan con otro método y no puedo compararlo. Y se autoengañan para mí, ¿me entiendes? Porque al no valorar esto, yo valoro a precio de mercado los forrajes. Precio de mercado, aunque los produzca en casa. Si tú en Cataluña puedes vender silo de maíz... No, porque me sirve para planificar mi futuro. Y mi futuro no tiene aquella hectárea de mi tío que la tengo. Cuando tengo 2 vacas, necesito 2 hectáreas y una la tengo que alquilar.
¿Me entiendes? No, porque mi actividad es lechera. Lechera, solo lechera, no agrícola. No, vamos a ver. Además, yo quiero diferenciar si soy más eficiente como ganadero o como agricultor. Y no tiene nada que ver. Eso sí. No tiene nada que ver. Porque yo puedo ser un buen ganadero y producir el silo de maíz a 150 euros la tonelada. Y esto me preocupa porque lo quiero saber. Porque quiero saber, no por convicción, si me vale la pena utilizar mi silo, ¿entiendes? O no usarlo. Saber aquella bala de hierba, ¿cuánto me ha costado? ¿Entiendes? Yo cuando veo una granja que ha perdido un 20% de su silo en pérdidas, me quiero preguntar si aquello es normal. Cuando me entero de que es normal no pasa nada. ¿Entiendes? Pero el razonamiento, ¿no es al revés el razonamiento? Yo como ganadero sí quiero saber si soy ineficiente produciendo el maíz. Sí. Si lo valoro a precio de mercado, no conozco pero esas diferencias. yo no sé de campo. Yo quiero el maíz encima de la vaca. Pero el ganadero la tiene vaca el campo, es no puede vivir como si no tuviera la tierra y el tractor. El ganadero es su problema. ¿Entiendes? Vale, si produce mal el maíz y no lo calcula, es su problema. ¿Entiendes? Yo creo... No, es que... A ver, las cosas claras y el chocolate espeso. Tú, fuera paternalismos. ¿A cuánto produces el maíz? No lo sé. Pues, oye, haz lo que te pase por las narices. ¿Entiendes? Es verdad. Sineiro. La explotación es que queremos arreglar el mundo, no lo podemos hacer si no lo seccionamos. Yo creo que una parte importante de los problemas que tienen algunas explotaciones ganaderas que tengo visto es porque se han concentrado en el ganado y han perdido de vista la tierra. Y lo hacen mal. Y también al revés, el que se dedica a la tierra y no mira para el ganado. Porque todo se hace para producir leche. Otra cosa, y eso existe en el oeste de Francia, yo tengo visto bastantes explotaciones que además de tener leche, producen cereal. Y eso se plantea, ¿el cereal es para las vacas o lo vendo? Pero aquí el silo de maíz y la hierba es para la vaca. Es decir, yo puedo hacer ciertas estimaciones, ¿vale? Y me ayudan como instrumento. Pero eso de que yo valore el coste del maíz a precio de mercado... Y tanto. Pues sinceramente yo creo que no es la cuestión. No, hostia, lo tengo clarísimo, tú. Pues yo tengo clarísimo lo contrario. Así te haces es un error no hacerlo. Te haces la pregunta y la respuesta está implícita en la pregunta. No, es Vamos a ver, un comentario. No, porque el año que viene me plantearé. Tú imagínate que yo produzco, en lugar de a 60, produzco a 120. Oye, me es más interesante llamar al camionero que me lo traiga de León. Por eso tienes que saber lo que le cuesta. Por eso tienes que saber lo que le cuesta. ¿Cuánta gente gasta alfalfa? ¿Cuánta gente se ha planteado el hecho de pagar 250 euros por tonelada de alfalfa? Si solo lo pagan los petrodólares esto hoy en día. ¿Entiendes? Es verdad. O sea, este es un planteamiento lógico, economicista. Lo produzca o no lo produzca. En las granjas incluso todas tienen tierra. Pero la valoración la hacemos a precio de mercado. Perdona, pero entonces igual que produzca a un coste de 5 que de 500. Con lo cual, tú en la pregunta ya tienes la respuesta. Si vas a valorar igual, si es eficiente en la producción de alimentos en explotación, como si no... Si soy ineficiente en el campo, dejaré de tener el campo y lo alquilaré al vecino. De acuerdo, pero para eso tienes que valorarlo. Y sacaré 600 euros por hectárea, hombre. Pero si tú lo valoras... ¿Entiendes? Así de claro. Si tú lo valoras a precio de mercado, no evalúas en qué medida es eficiente en su actividad de producción de alimentos. Claro. No, pero es otra actividad. Es actividad campo. Bueno, oye, este año es muy típico encontrar granjas que en leche han perdido mucho dinero y en campo han ganado mucho dinero. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque han valorizado sus forrajes y han valorizado sus cereales. Y no necesariamente han ido a la propia explotación. Pero este concepto lo que te permite es diferenciar actividades y eficiencias. Siempre que valores después la otra también. Claro, vale, claro. Y a precio de mercado te saldrá beneficio si lo haces bien y pérdida si lo haces mal. ¿Me entiendes? Igual que las novillas. Oye, ¿cuánta gente se ha planteado si recriar novillas es rentable? ¿Entiendes? Con el precio de la materia prima. ¿Cuánta gente se plantea cuánto vale un punto más de vacas secas? Y esto es más sencillo que hacer la concentración parcelaria, ¿eh? ¿Entiendes? O sea, yo lo que me refiero es que en lugar de devolver la pelota, que estamos muy acostumbrados a dar la culpa a los otros, hostia, miremos nuestro problema. Cada granja tiene sus problemas. Es el primer punto que tenemos que hacer.
El primero, porque hay muchas posibilidades en las granjas. Tener un 14% de vacas secas o tener un 10% de vacas secas, tener 10.000 litros o 11.000 o 9.000 cambia mucho el resultado. Pero vamos a ver. Tú puedes hacer la gestión igual que la trato de hacer yo, hablando con la gente, mirando los costes, etc. Yo no estoy mirando, ellos son los que van a tener que decidir. Perdóname una cosa, tú estás desde el punto de vista que tus tierras pueden ir para producir leche o para producir cereal lo que sea, o para producir otra alternativa. Para tomar decisiones. Pero, perdóname una cosa, pero aquí en Galicia, una buena parte de las tierras que tienen estos ganaderos están o para producir leche o pocas otras alternativas. Pero tú me dices que hay poca tierra en alquiler. En el momento en que tú eres poco eficiente, alquila al vecino. Eso es donde puedes tomar la decisión. Claro. Bueno, claro. El tomar la decisión de cederla a un vecino sería porque realmente sacas unos resultados muy malos en ganadería. Es decir, porque el otro es simplemente jugar con el activo que tienes, no sacarle valor. Y yo si tengo tierras es para sacarle valor. Yo creo que uno de los problemas está ahí. Y yo creo que es una ficción que cuando tú produces como producto principal la leche, que tomes los costes intermedios como los factores de decisión. Te permite el escapar de lo que es... Es imposible comparar granjas. Hay granjas que tienen 1 hectárea y hay granjas que tienen 100 hectáreas. Por supuesto. ¿Cómo vas a comparar estas granjas cuando la renta no la pones? Claro, en una te produce 100 hectáreas por 50 vacas, por ejemplo, y otra tienes 1 hectárea para 50 vacas. La comparativa es imposible si lo mezclas todo dentro. Vamos a ver, nosotros hacemos 2 tipos de comparativas. Una, los resultados que obtienen por su trabajo y por su capital, y cuando queremos comparar eficiencias, los colocamos sobre la misma situación como si todos tuviesen que pagar arrendamiento. Pero a lo que le interesa a Juanito y a Pepito es lo que le queda como renta de la explotación por el pago de los que están trabajando y también por el pago de sus inversiones. Es decir, yo no te voy a cambiar el sistema en esto, pero realmente yo lo que quiero saber es cada parcela, qué es lo que gana y lo que pierde, y para tomar decisiones en la que pierda para liquidarla, así de claro, igual que una vaca, tener granjas con vacas de 6.000 y 7.000 litros a la calle, no te pagan los variables, que no te es verdad, es que no te pagan los variables. ¿Cuánto vale una plaza? 3.000 euros. Tenemos que discutir estas cosas. Sí, hostia, claro. No, es que estamos hablando... No, yo estoy hablando de rentabilidades, de las granjas. Claro, una plaza que te vale 3.000 euros, ¿qué es mejor? ¿Tenerlo con una vaca de 7.000 litros? ¿Cuánto factura la vaca de 7.000 litros? Depende de lo que cueste la vaca de 7.000 litros. No, pero los variables, ¿cuánto te valen una granja? 250 euros. ¿Cómo es posible que haya países donde, en Europa, no estamos hablando de otros países, donde sea rentable producir con vacas de 7.000 litros? Quiere decir que hay distintos sistemas de producción, dependiendo donde sea. A lo mejor no son para aquí, pero no puedes medir de si una cosa va bien o no en función de esa producción. No puedes medirlo. Sí, hombre. Si con 7.000 litros no se pagan ni los variables. Depende. O sea, depende tú para pagar la alimentación necesitas hoy 21 litros por vaca y día. 21 litros multiplicado por 360, que es lo que ordeñas una vaca, entonces, son 7.000 litros. Mitad de los ganaderos franceses, la mayoría de los británicos, etcétera, están perdiendo. Porque tienen la PAC, y la tienen mejor que nosotros. Siento cortaros en este momento. Pero por razones de horario tenemos que hacer el cierre. Tenía pensado hacer 2 ciclos de preguntas antes del cierre, pero antes de que os levantéis, King, que te voy a echar, antes de que os levantéis, quería que me dejaseis cada uno de forma muy breve, porque en 10 minutos tenemos que dejar paso al cierre oficial, de forma muy breve, y quiero empezar por ti, Sergio. Vendremos hacia aquí, en sentido de agujas de reloj, acabaremos en King. Yo creo que es la conclusión. ¿Cuál es tu recomendación? Es decir, a toda esta gente que nos está escuchando, ¿cuál sería el modelo, cuál sería desde tu punto de vista el modelo óptimo para afrontar el futuro que nos está planteando? Yo creo que el título de mi charla es ¿cuándo es rentable reducir concentrado y aumentar forraje? Y es recomendable cuando el precio del silo de maíz que se produce en mi hectárea es más barato que el precio del maíz. Y eso quiere decir que hay que producir a rendimientos muy altos por hectárea de un maíz de muy buena calidad
y en esa situación entonces es rentable. Para mí eso es poco probable o es difícil hoy en las condiciones actuales, lo cual quiere decir que yo creo que hoy es difícil justificar forrajizarse, excepto aquellos que lo hacen muy bien. Y al resto, la única opción que tienen para mejorar o reducir sus costes es mejorar la parte agraria, mejorar la productividad de megacalorías por hectárea, que es la medida más justa. Gracias, Quim. Gracias, Sergio. Sineiro. Yo no sabía contestarlo de esa manera. Es decir, yo lo que sé es que el ganadero debe de mirar, en primer lugar, tratar de controlar lo que son sus ingresos y sus costes, es decir, anotarlo y a partir de ahí mirar, bien comparándose con otros o por información, el tratar de ir viendo dónde puede ir mejorando sus rentas o sobre todo ver cómo puede responder si es que el concentrado le tira de una manera o de otra. Yo no andaría con recetas. Lo siento. Gracias. Elmiro. Sí, bueno, tampoco pretendo dar recetas para cociñar. No te hace falta el micro. Ah, claro que tengo eso, sí. Únicamente cables en estéreo. Era por seguir coa ronda. No, simplemente, eu apuntaríame tampouco... Isto é demasiado complexo o sector como para pretender dar recetas válidas en xeral. Sí creo de todos os modos que se poden facer apuntes a partir de tendencias. E diría como si hasta ahora a maximización da produción, casi descuidando costes, non era unha mala guía, eu creo que neste momento, e cada vez máis no futuro, vai ser moito máis importante dous conceptos, o de autonomía da explotación e alimentación do gando e o de minimización dos costes de produción. Que, mellor, a gran diferencia non é tanto dos 7.000 ou 15.000, sino minimización dos costes, porque cada vez vai estar menos ligado aos ingresos globais, se eu entendo ben, a simplemente maximizar a producción. Eso como tendencia xeral. A partir de aí, igual que cada un na súa vida en todos os aspectos, terá que ir tomando as decisións en función das restriccións que ten a súa explotación. Pero non debemos perder de vista, o que comentaba antes, de vez en cando, mirar as tendencias e non só estar en como axustar o seu parámetro técnico, porque un día acabará facendo un parámetro técnico magnífico e, mentres tanto, o mundo cambiou tanto no dos mercados e nos precios que xa non sirve. Muchas gracias. Antonio. Bueno, yo creo que es fundamental que los ganaderos se mentalicen de la importancia de reducir el coste de producción. Para ello tenemos los costes fijos y los variables. Los fijos tienen mala solución y solo vamos a reducir el coste fijo por litro aumentando la producción. Y en los variables, que es donde está el caballo de batalla, pues la verdad es que casi todo es alimentación, con lo cual tampoco hay mucha ciencia. Yo voy a, como soy menos prudente que Delmiro, pues voy a intentar meterme en un terreno que no es el mío, que es el de la nutrición. Con respecto a la forrajización, yo he estado dándole vueltas a lo que se ha hablado esta mañana y yo lo plantearía como economista como yo creo que lo hacíamos antes. Antes hablábamos de la optimización de la suplementación. Por lo menos yo así lo entendía antes. Y la pregunta es, dado el precio de la leche y dado el precio del pienso, y dadas las características de mi ganado y también las características de los forrajes, ¿cuántos kilos tengo que suplementar en cada momento para que la optimización sea óptima? Esto es difícil por dos cosas. Una, porque bueno, las vacas no producen lo mismo todos los días, tienen su curva de producción, porque mi forraje no es el mismo toda la época del año y porque los precios varían. Por lo tanto, yo creo que aquí se necesita una herramienta que probablemente tenga que proporcionar alguien. No sé si es la propia cooperativa, si son los servicios veterinarios, quien sea, pero necesitamos una herramienta para estar convencidos de que tenemos optimizado el pienso. En ese sentido, tenemos que pensar siempre en lo siguiente. Independientemente del precio, del coste de maíz, a día de hoy, no sé a cuánto produzco la tonelada de maíz, pero yo me preguntaría si el último kilo que estoy dando de pienso me cuesta más que lo que saco de él. Es decir, a medida que yo doy kilos de pienso a las vacas, el incremento de producción, que es obvio que se produce, es cada vez menor. Es decir, si yo le doy 5 kilos de pienso, tengo una producción. Si le doy 6, tengo más. Si le doy 7, tengo más. Pero el incremento de producción de cuando le doy 6 a le doy 7 es cada vez menor, por reglas fisiológicas o físicas o como lo queramos llamar. Bueno, tiene que haber un límite. En última instancia, cuando la vaca comió 50 kilos de pienso, pues lo que le da es una embolia.
no produce leche. Tiene que haber rendimientos decrecientes a partir de un punto, no sé cuál, yo no sé cuál es evidentemente, pero tiene que haberlo a partir de un punto. Tiene que haber un punto a partir del cual el último kilo de pienso que doy me incremente más el coste que el beneficio. Y lo que tenemos es que no dar ese kilo de pienso. Esa yo creo que es la clave. ¿Cómo se hace? No lo sé. Gracias, Antonio. Creo que fuiste muy preciso. King, tu modelo. Yo simplemente le contesto. Es la capacidad de consumo. Y la capacidad de consumo, la vaca siempre transforma entre 1,4 y 1,7 kilos de pienso, litros de leche por kilo de pienso, más o menos entre este margen, y es el consumo el que incide. Tú coges una curva de materia seca, ¿entiendes? Y cada kilo de pienso te da entre 1,400 y 1,700 litros de leche. ¿Pero si la no relación engorda. es lineal? Si no engorda. No consume. King, quiero tu modelo. Quiero tu modelo. No, a ver, yo me quedo con que Eso es linealidad. con la información que dieron los franceses sobre la cornisa cantábrica y España en el 2008, somos intensivos y dependientes. Creo que continuaremos intensivos y dependientes. Y creo que el futuro de toda España, también incluida la cornisa cantábrica, como se va demostrando, será más grande y más eficiente o no será. Así de claro. Muchas gracias. Yo creo que se merece un aplauso, ¿verdad? Sí. Muchas gracias a todos y creo que pasamos al cierre ya oficial.